Muy buenas noches, estimados pastores, bendiciones. Pastor Hugo, pastora Daisy, saludos en esta maravillosa noche ya, en este lunes festivo. Ahí está Huguito por ahí. Dios lo bendiga, pastor. ¿Cómo estamos, Huguito? Bien, bien, pastor, bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. ¿Desde dónde está hoy, Huguito? Pastor, estoy por aquí en la oficina móvil, voy por aquí en Mosquera. Ok, buenísimo, me parece muy bien. Listo. Llamo un saludo a la pastora Daisy también, que está en el trabajo hoy. Y bueno, Huguito, vamos a orar mientras van entrando los compañeros, ¿vale? Listo, pastor. Listo, pues entonces usted es el encargado de la oración, Huguito. Bueno, pastor. Padre maravilloso, en esta hora, Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor amado. Padre maravilloso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor amado. Presentamos una vez más, Señor, este estudio, Padre maravilloso. Presentamos, Señor, delante de ti, Señor. Padre maravilloso, Señor, este grupo, Señor. Padre maravilloso, que seas tú, Señor, derramando el conocimiento, la sabiduría, Señor. Bendiciendo a cada pastor, Señor, a cada alumno, Señor. Padre, derramando, Señor, tu bendición, Padre maravilloso, Señor. Que nos podamos edificar, Señor, a través de tu palabra, a través de estos estudios. En el nombre poderoso de mi Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Listo, mi hermano, ahora sí tenemos la puerta abierta, bendito sea Dios, para poder empezar en esta noche este tema tan apasionante, porque realmente es un tema que no lo vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, como decimos coloquialmente, ¿no? Cuando algo es muy pulido y algo tiene, sus raíces son bastante conmemorativas, podríamos decirlo así. Entonces, hoy vamos a hablar de el Textus Receptus. Y vamos a hablar de que el texto Receptus es podemos decir así, el códice o el libro del que se copiaron algunas Biblias que tienen o que son más cercanas al texto original. Por ejemplo, las personas preguntan por el texto original como tal, y el texto original no existe, porque con anterioridad, cuando se empezó a escribir los primeros, digamos así, cuando se empezaron a dar los primeros manuscritos, estos se hacían en pieles de animales, en cortezas de árboles, se tallaban sobre piedra. En caso de las 10, de las tablas de la ley, por ejemplo, eran talladas en piedra. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues se fue mejorando como el material. Pero hay un texto del cual contiene los manuscritos originales, del que se vienen traduciendo las Biblias, de las que se viene la gente, podríamos decir así, copiando. Y es necesario de que nosotros entendamos que copiar una Biblia, hacer una traducción de una Biblia, no era solamente decir, me encontré estos textos y voy a hacer una Biblia, voy a sacar una Biblia, le voy a colocar mi marca y la voy a presentar. Pues si nosotros nos regresamos a una de las clases, cuando vimos los copistas eran, podríamos decir, escribas, pero los copistas no tenían una inspiración divina como tal. Ellos simplemente transliteraban, pasaban de un lugar a otro la escritura, simplemente, y tenían que hacerlo de una manera bastante, ¿cómo se lo digo? Bastante sigilosa, bastante, debemos tener un término especial para ello, pero era demasiado el cuidado, las exigencias que se tenían para copiar. Había que lavarse las manos. Si vamos a escribir, o si iban a escribir la palabra Jehová, o la palabra Adonai, tenía que escribir la primera letra y lavarse las manos, escribir la segunda, lavarse las manos, las letras, se escribían las columnas, eran exactas, tenía que dar exactas las letras,
si se pasaban una letra, ya empezaba a tener errores, ¿cierto? El rollo, la copia que se estuviese haciendo. Entonces, si habían más de 10 errores, había que arrancar la hoja. Si habían muchos más errores, entonces ya prácticamente el libro no servía. Entonces, teniendo en cuenta estas exigencias, es que nosotros debemos enseñar de dónde provienen las traducciones bíblicas. Y vamos a mirar que el Antiguo Testamento pues no tenía problemas, podríamos decirlo así, porque de mucho tiempo atrás existió un grupo de ortodoxos, de tradicionalistas ortodoxos, judíos, que ellos se encargaron de guardar y de copiar todos estos manuscritos del Antiguo Testamento de una manera muy correcta, de una manera, podríamos decirlo así, muy pulida. Para esto había o existía este grupo llamado los masoretas, que masoreta significa tradición, eh, tradicionalistas, masoretas, y ellos se encargaron de guardar prácticamente la originalidad de la palabra. Entonces, el Antiguo Testamento no tiene problema porque viene copiado prácticamente, fue copiado de este código masorético, de este códice masorético o texto masorético que se había guardado por años y no hubo problemas al copiarlo porque al hacer este tipo de trabajo simplemente se mantuvieron las palabras originales y no vimos alteraciones en el Antiguo Testamento. El problema no es ese. El problema no es el Antiguo Testamento. Aquí tenemos cómo las escrituras hebreas fueron preservadas de generación en generación y fueron reservadas por un llamado código de Alepo, ¿cierto? Aquí el códice de Alepo es el libro, eso significa libro. Dice un texto de mucha autoridad y un libro o un texto donde conservaba los rituales de los judíos. Dice que este probó haber sido el texto más fiel de los masoretas, el código de Alepo. Y más adelante vamos a ver otros códigos, pero estos códigos, podríamos decirlo así, los que vamos a ver más adelante son códigos del Nuevo Testamento que estuvieron en juicio prácticamente, por decirlo de esa manera. Hay otro código llamado el Código Leningrado. Este es un manuscrito masorético también, de donde nace la Biblia hebraica. Dice que estas copias estuvieron fechados del año 1080, de acuerdo con el colofón. El colofón era la marca del libro. El colofón es la marca del libro. Dice que este manuscrito ha servido como texto básico de las traducciones modernas de la Biblia y se encuentra en la famosa Biblioteca Pública de San Petersburgo, en Rusia. El código Leningrado, dice aquí, se encuentra producido textualmente en la Biblia hebraica, Rudolf Kitov, Biblia hebraica. Y también dice que este código o este códice sirvió para que los eruditos trabajaran y recuperaran las partes que faltaban en el Codex Alepo. Entonces, estos dos manuscritos grandes que contenían parte del Antiguo Testamento se juntan y se da prácticamente el cierre a estos escritos que fortalecieron el Antiguo Testamento, fueron escritos fieles. Aquí vamos a hablar de que el Textus Receptus es un texto y realmente este Textus Receptus tiene algo muy importante. Este texto ya es uno de los rollos de los libros, los cuales empezaron a recopilarse para llevar a la imprenta. En el siglo IV ya se había traducido la Vulgata Latina. Jerónimo toma y traduce el Antiguo Testamento en el siglo IV y ya el Nuevo Testamento y lo trae a la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una Biblia escrita en latín y las otras Biblias empezaron a hacer copias de esta Vulgata Latina, pero realmente esta Vulgata Latina, yo escuché hace un poquito en un video algo que me gustó muchísimo,
y es que decía que ella tenía errores porque los copistas iban cometiendo errores y estos errores iban haciendo más profundo y al final, pues como era a mano estas copias de estas Biblias, entonces los escritos estaban perdiendo originalidad. Pero bueno, vamos a ver lo importante que es ahora entender de dónde viene el textus receptus. Dice, vamos a leer un poquito aquí. Dice que en el siglo X de la era ya cristiana, los textos masoréticos fueron preservados por los escribas en hebreo moderno. Son textos bases del Antiguo Testamento. Y parte del códice masorético, dice, tenemos la Biblia de los 70, la Biblia de los 70, que estamos hablando de la Septuaginta. Y ya en 1948, después de Cristo, se encontraron otros rollos en el Mar Muerto, ya en las cuevas del Qumrán. Y lo dice aquí claramente, el problema no es el Antiguo Testamento, el problema o lo que toca examinar es el Nuevo Testamento. Y para eso existe el texto recibido o textus receptus, que está escrito en latín y significa texto recibido. ¿Por qué el texto recibido? Porque este texto o estos libros, que es el Nuevo Testamento, escritos del Nuevo Testamento, fueron recibidos por las mayorías de los cristianos de aquel tiempo como un texto fiel. Entonces dice, las razones por las cuales se prefiere el uno y el otro son muy importantes. Los traductores, los eruditos, saben por qué hay una gran diferencia entre el texto receptus y otro texto llamado el texto crítico, porque existen otras traducciones bíblicas del texto crítico. Hoy vamos a hablar del texto receptus, porque es algo muy importante. ¿De dónde nacieron estas traducciones? Porque la mayoría de traducciones que existen para este día de hoy son las traducciones del texto crítico, y el texto crítico está lleno de errores, tanto que encontramos Biblias que le hacen falta versículos. Más exactamente, hay Biblias que les están haciendo falta 192 versículos y 8,000 palabras. Entonces, imagínense todo lo que falta allí en estas Biblias. Vamos a ver qué es el texto recibido o el texto receptus, nombre por el cual se conoce el texto griego del Nuevo Testamento editado por Erasmo de Rotterdam. Erasmo fue un erudito y este hombre llevó a la imprenta por primera vez en 1516 el Textus Receptus. Este hombre lleva a la imprenta este texto para que se escriba el Nuevo Testamento. Dice, esto está fechado, aquí dice datado, cuando dice datado, eso es fecha, se trata de tomar un poco del inglés, date o date, en inglés que se pronuncia date, eso significa fecha. Entonces, aquí cuando se dice datado es fechado para ese tiempo. Entonces, del siglo X, y dice, y son la base de muchas traducciones de las Biblias. Le voy a hablar de Biblias que son exclusivas, Biblias de lenguaje seguro, de las que nosotros podríamos usar y que son Biblias que las podemos conseguir para nuestro tiempo. O sea, yo no le estoy diciendo que la Reina Valera no nos sirva. La Reina Valera tiene pocos errores y quizás si nos queda tiempito aquí vamos a buscar uno de los errores que está allí. Pero errores, estos errores en la Biblia no tergiversan el mensaje. Simplemente son errores de imprenta que quedaron allí, pero hoy en día los conocemos y sabemos de pronto que se usó una palabra que no se debía usar, pero ya lo conocemos. No podemos condenar las escrituras porque ellas realmente son limpias, pero hay fallas en los humanos. Biblias que vienen del Textus Receptus, de los manuscritos bizantinos, de los manuscritos escritos para el Oriente, para las iglesias. La Biblia del oso, la Biblia del oso. Eso es una Biblia poderosísima. Digo yo poderosísima en el sentido de que viene apegada al texto receptus, un texto seguro, un texto que no le falta, que aunque se le hicieron correcciones, no le falta. Hay otra Biblia que también es muy importante,
y debemos tenerla en cuenta, que aunque no la tengo escrita aquí, es la Biblia King James. King, así como se escribe rey en inglés, K-I-N-G, y James, que James en inglés es James. Esta Biblia es una Biblia apegada, y podríamos decirlo así, una Biblia apegada a los textos originales. Vamos a mirar aquí que las versiones de la Biblia del Oso y de otras traducciones, también anteriores a 1881, introdujeron el textus receptus como parte del prefacio del texto. O sea, el prefacio prácticamente también es la presentación de la originalidad de esos escritos, de dónde viene, qué es lo que contiene, cuál fue la base, como una especie de referencias también. Y este textus receptus no se debe confundir con el texto masorético. Entonces vamos a hablarlo de esta manera. El texto masorético es el Antiguo Testamento, los escritos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Los escritos antiguos. Y el textus receptus son los escritos para el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos? Perfecto. Entonces vamos a ver algo importante. El texto tradicional dice, en primer lugar, es necesario entender que se quiere saber que el término texto tradicional fue acuñado, digamos, ahí durante el siglo I, el siglo que sigue la resurrección de Jesucristo. Dios impulsó a los hombres a escribir la palabra del Señor, y estos textos que se escribieron en griego koiné, que significa griego común, esos textos son los que componen el textus receptus. Dice, llamados los autógrafos originales. De pronto nosotros conocemos la palabra autógrafo como la firma que hacen los personajes, los famosos, y que es su firma y se la entregan a un fans. Eso también es un autógrafo. Pero antes de que existiera esta palabra autógrafo, prácticamente se habla de escritos. O sea, cuando se habla de autógrafos, habla de las personas que escribieron esto realmente. El autógrafo es la originalidad. Es como cuando alguien dice, ese libro yo lo escribí porque esta es mi caligrafía, esta es mi forma de letra, me la pueden probar, háganme una prueba que esta es mi caligrafía. Entonces, esto es lo que se vino a llamar el textus receptus. También fueron llamados los escritos bizantinos. ¿Por qué bizantinos? El Imperio Romano fue dividido en dos partes. Una parte que quedó para Roma y otra parte que quedó cerca de Turquía, digamos así, para la parte del Oriente. Entonces, el Imperio del Oriente, el Imperio del Oriente, sí, cayó en 1453 por el Imperio Otomano. Antes de su caída, allí pues se conservaron muchos de estos manuscritos que se le escribieron a las iglesias y manuscritos que fueron prácticamente la inspiración de Dios en la vida de aquellos hombres. Entonces, de este texto es el que hoy estamos hablando, de este texto bizantino, de estos manuscritos griegos que fueron tan importantes, llamado también el texto tradicional o el texto mayoritario. Estos manuscritos fueron usados por diferentes padres de la iglesia. Cuando hablo de los padres de la iglesia, no hablo de sacerdote, hablo de la segunda, tercera línea de los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles fueron llamados padres de la iglesia, realmente. Entonces, los padres de la iglesia fueron hombres que citaron estos escritos, y por eso, al citar estos escritos, se les ve la veracidad que ellos tienen realmente. Pero bueno, el Textus Receptus no solamente fue un escrito, o el traspasar esos escritos, no solamente fue de Erasmo, que fue el primero que nombramos, ¿no? También existen los hermanos Elsevier, Mille y Scrivener, Stephen, existieron otras personas que trabajaron en este Textus Receptus,
buscando pues los escritos y colocando estos escritos para que saliese, digamos, si pudiéramos decirlo así, esta Biblia del Nuevo Testamento, la cual sería la base para muchas traducciones. Entonces, ¿cómo nace hacer el Textus Receptus? El Textus Receptus nace porque Erasmo quería revisar la Vulgata Latina, que era la Biblia que existía en ese tiempo desde el siglo IV, quería hacer una revisión a ella. Y haciendo una revisión a ella empezaron a buscar los escritos para comparar esta Biblia y terminaron con este grande proceso que es el Textus Receptus. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece, Huguito? ¿Qué le parece, Daisy? ¿Alguna Muy pregunta hasta aquí? interesante, pastor. Perfecto. No, claro que sí, es súper interesante. Es súper interesante. Aquí el inconveniente que hubo es que la Está iglesia, muy interesante, pues se edifica uno muy. claro, claro, uno debe saber de dónde estamos leyendo la palabra de Dios, ¿no? Y esto lo vamos a tener en cuenta y a algunos le va a parecer extremadamente curioso esto, otros se van a asustar, pero no, Dios guarda su palabra, mi hermano, Dios guarda su palabra, su originalidad. De eso sí debemos estar seguros. Tenemos que ir a las versiones que son. Dice, en los siglos anteriores, cuando la iglesia primitiva sigue la gran comisión, Mateo 28, 19, ¿sí se acuerdan de ese versículo que dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, lo tremendo es que la iglesia primitiva no guarda esos escritos de esa manera fidedigna como los guardaron otras religiones, ¿cierto? No le dieron no le dieron, ¿cómo pudiéramos decirle? Esa importancia histórica a eso, a lo que sería, que no solamente era un escrito del momento, sino que esto traspasaría frontera y esto iría en una transición por muchos siglos. Quizás nunca se lo imaginaron. Ellos esperaban quizás el regreso de Jesucristo más pronto de lo que había ocurrido su llegada. Pero dice, aquí dice, logran traducir el evangelio en la mayor cantidad posible, ¿cierto? Lo logran traducir para empezar a alcanzar más personas. Esto era lo que debería ocurrir, ¿no? Traducir a diferentes lenguas. Entonces, estos manuscritos, aunque algunos se encontraron ya tardíos, pero eran manuscritos originales. Eran manuscritos que llevaban impregnada la palabra del Señor. Dice, este conjunto de manuscritos, muchos de ellos siguieron una línea independiente a la de Erasmo y con manuscritos propios, obviamente de la familia bizantina. O sea, otras personas hicieron otros escritos, ¿no? No solamente Erasmo, otras personas hicieron otros escritos también que fueron escritos muy importantes y lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos un escrito que se llama la Didache del año 70-80 después de Cristo. Por ejemplo, usted nunca se imaginaron de dónde todas las iglesias empezaron a tener la liturgia. La liturgia es la manera como se administra no solamente la palabra de la iglesia, en la iglesia, cómo se debe predicar, sino cómo se hacen los diferentes eventos dentro de ella, bautismos, todo aquello que tiene que ver con el trabajo eclesiástico. La Didache es un escrito también de mucha importancia que decía este escrito cómo se debía hacer un culto, cómo se debía preparar la gente para el bautismo. Y todo esto transcurrió, vino moviéndose hasta nuestro tiempo. Y quizás todavía las iglesias que manejamos un poco de ortodoxia, tenemos estos mismos, esta referencia de la Didache para realizar ciertos eventos. Yo siempre me preguntaba de dónde nació esto, quién fue el primero que dijo que el culto se hacía así, que la gente se preparaba de alguna manera así. Y ya después las iglesias empezaron a tener su propia genética. Entonces, ¿qué pasó? Existieron otros escritos, ¿cierto? Otros escritos que también fueron muy importantes, pero fueron escritos que no entraron realmente al Textus Receptus para ser parte hoy del Nuevo Testamento que tenemos. Listo. Hasta aquí vamos con algo muy importante. Hemos avanzado y vamos a empezar a tocar
el punto primordial. Yo les voy a leer un poquito aquí textualmente esto que tengo de esta diapositiva, para que lo escuchen con mucha atención. Dice, por lo tanto, el Textus Receptus es un conjunto de miles de manuscritos y fragmentos griegos. Dice, latinos y en otros idiomas que fueron preservados hasta nuestros días, formaron la base y el sustento de las versiones modernas que a partir del Renacimiento fueron traducidas a lenguas vernáculas como alemán, inglés, español, y que llegaron hasta nuestros días como versiones protestantes. Bien, versiones protestantes. Ahí aparece el término que le da la originalidad, versiones protestantes. ¿Por qué? Porque hay versiones católicas, porque hay versiones mormonas. Entonces, ¿cuáles son los idiomas vernáculos o qué es un idioma vernáculo? Un idioma vernáculo es el idioma de un lugar, la lengua materna. Eso es un idioma vernáculo. Entonces, las traducciones llegaron a los diferentes idiomas. Uno de los más reconocidos, alemán, inglés, español. Vamos a ver esto, dice, ejemplos de versiones antes y contemporáneos con Erasmo. O sea, otras personas también trabajaron de esta parte de los textos bizantinos y de estos escritos que componían el Textus Receptus, y los tomaron y también hicieron sus versiones, porque estamos hablando de versiones ahora de la Biblia como en un libro. O sea, ya pasó de ser un rollo, pasó de ser unos escritos independientes, de pronto uno más adelante y otro atrás. De pronto, si vemos en la Biblia, aparece primero San Mateo, y realmente San Mateo no es el primer evangelio, pero organizacionalmente sí está en la Biblia como el primero. El primer evangelio realmente es Marcos. Marcos es el primer evangelio. Mateo escribe de alguna manera basado en Marcos. Lucas escribe de alguna manera haciendo una investigación. Miren lo que hace Lucas. Lucas hace una investigación exhaustiva de lo que ya estaba escrito, o sea, Marcos y Mateo, y escribe Lucas. Pero ya cuando vamos a San Juan ya le está escribiendo a la iglesia y le está presentando a Jesucristo a la iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay 4 evangelios, ¿para qué tanto evangelio? Pues nos vemos que Marcos le escribe a los romanos, o sea, él le presenta el evangelio a los romanos y le dice, mire, este es el evangelio. Marcos le escribe a los romanos, no le escribió a todo mundo. Mateo le escribe a los judíos, a los judíos. ¿Por qué le escribe a los judíos? Porque los judíos no eran cristianos, ellos tenían su religión, y él quiere presentarle a Jesucristo a los judíos. Fue enviado a los suyos y los suyos no le recibieron. Lucas le escribe a los griegos, exclusivamente el libro se lo dedica a Teófilo, que es un griego, pero realmente le escribe para esa nación griega. Y ya Juan le escribe prácticamente a la iglesia, a los gentiles también, porque ya la iglesia era una iglesia mixta, compuesta de diferentes, digamos, de diferentes razas. Entonces, ¿qué se hizo con el Textus Receptus? El Textus Receptus se tomó como el original, el más cercano al original, y se declaró que de ese texto receptus y de esos escritos bizantinos vendrían las traducciones del Nuevo Testamento. Entonces vamos a mirar por aquí las traducciones, las versiones del Nuevo Testamento. Entonces hay una lista exhaustiva de todo esto. Es una lista exhaustiva. Dice, pero vamos a mirar, y le voy a leer aquí, dice, especifiquemos el año de edición del texto recibido. Un breve comentario biográfico del autor y una foto de la portada de dicha obra. Dice, estamos proporcionando información histórica veraz, esto es verdad. Dice, comprueba si el texto recibido se trata solamente de un trabajo de Erasmo o realmente hubo más gente involucrada a través del tiempo, ¿cierto? Las ediciones que consideramos son únicamente contemporáneas a Reina y Valera del siglo XVI, aunque hubo muchas más después de estos siglos, en el 17 y también en el 18. Veamos. Primera Biblia, prácticamente compuesta, no publicada, pero compuesta como con fines académicos
fue la Políglota Complutense. Dice, trabajo anterior al de Erasmo. Vamos a tener pendiente esto. Impulsado por el cardenal Jiménez de Cisneros para promover la lengua hebrea, aramea, griega y latina. La políglota se le dice a la persona que habla 4 idiomas o más. Y aquí vemos 4 idiomas involucrados: hebreo, arameo, griego y latín. Y dice, en la Universidad de Alcalá de Henares, antiguamente en latín Complutum. Esta edición de la Biblia en sus idiomas originales no se dio a conocer en su fecha de publicación. El Papa León X no permitió, porque ese era un tiempo agobiante de la Inquisición, y él no permitió que se publicara. Esto podía ser un problema muy grande. O sea, prácticamente se edita en 1514, pero solo la conocen en el año 1520. Esta políglota complutense viene de escritos originales que componen el Textus Receptus, y es una Biblia que viene en 4 idiomas. Yo ahorita le decía a una alumna precisamente, le decía, ¿cómo me gustaría tener esa Biblia? Hermano, tener algo como eso que lo va a llenar a uno, nos va a dar vida a los que amamos la historia bíblica, a los que nos empapamos de esto. Dice, esta Biblia se hace con un propósito grande, ¿cierto? Pero pues el propósito no es extendido inmediatamente. Hay una prohibición del Papa León X. Estaba en el tiempo de la Inquisición, no se pudo hacer nada. Vemos el Textus Receptus en Desiderio Erasmo 1516. Veamos la fecha anterior. La fecha anterior fue 1520 la edición, pero 1514, la publicación 1520, 1514 la edición. Veamos en qué momento Erasmo, Desiderio Erasmo 1516, toma la primera, digamos así, edición de un Nuevo Testamento, de una Biblia, de un libro que tuvo una grande popularidad. Y más tarde, en la segunda edición, Martín Lutero toma la segunda edición para traducir la Biblia al alemán. Fueron 5 ediciones de esta Biblia. Fueron 1516, 1519, 1522, 1527 y 1535. Note estos datos tan impresionantes. Para los que amamos la teología, la investigación, para los que vibramos con esto, nos empapamos de esto y queremos dar lo mejor en esto, pues esto es demasiado importante, mi hermano. Esto tiene un valor histórico, espiritual, ministerial muy profundo. 5 ediciones. Vemos Aldus Manutius, 1518. Dice, si bien trabajó sobre el texto griego, no difiere de la primera edición de Erasmo. Es digno destacar que en 1501 fue el creador de la letra itálica. La letra itálica o alpina era la letra que se escribía en la Biblia, que se veía cursiva. Todavía existen algunas Biblias con esta letra cursiva. Esa letra indicaba que el traductor, el erudito, él escribía esta letra para completar la idea, porque los idiomas no dan igual en su traducción. Entonces, él completaba la idea con la letra cursiva y se daba a entender que esta letra no estaba en el texto original, pero que esta letra completaba la idea para que nosotros la entendiéramos. Pero fue pasando el tiempo y la letra, no cambiaron la letra itálica y esto quedó como si fuese escrito en el texto original. Y pues nosotros lo sabemos que no es así. Hablaba de que estas letras, aquí dice, esta letra inclinada fue aprovechada por los traductores de la Reforma para destacar aquellas palabras auxiliares de su traducción que no figuran en el original hebreo y tampoco griego. Entonces, Aldus Manutius da la edición en 1501 basada en estos escritos bizantinos componentes del Textus Receptus, pero mire,
Su trabajo no difiere de la primera edición de Erasmo. Toma como referencia. Vamos a ver por acá. Nicolaus Gerbelius. En 1521 acontece algo más. Dice, era parte de un círculo de literarios o literatos que vivieron en Estamburgo. Fue subeditor de Erasmo, el cual tuvo ciertas diferencias con él en cuanto a la utilización de algunos manuscritos. Entonces, él va en la misma línea de Erasmo, pero en un momento dice, no estoy de acuerdo el uso de estos manuscritos, y toma y empieza a hacer su edición particular del Nuevo Testamento en griego, tomando la segunda edición de Erasmo y aportando sus propias modificaciones. Caramba, cuando hablamos de modificaciones, estamos hablando de aquella, podríamos hablar de aquella letra itálica, podríamos hablar de aquello que completaba la idea. ¿Sí me entiende? Para que nosotros lo entendiéramos mejor. Eso es bastante importantísimo. Seguimos por aquí, pero no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Si tienen preguntas, no me pueden hacer. Bien, pastor, una pregunta. Sí. ¿La Biblia del oso se consigue a dónde? La Biblia del oso la podemos encargar, la podemos encontrar en librerías cristianas, pero estas Biblias no son así como tan fácil de conseguir como conseguimos a Reina Valera, ¿sí me entiende? Porque son Biblias costosas, ¿ve? Son Biblias costosas, no se hacen de cualquier material, son muy costosas las Biblias, ¿para qué? Pero realmente, por ejemplo, la King James es excelentísima y sería muy importante conseguir una Biblia como esa. Pero También nuestra Reina Valera todavía guarda eh, guarda parte de originalidad. Todavía no estamos, digamos así, lejos del original con la Reina Valera. ¿Qué me iba a decir ahorita? esta también es costosísima, así como dice el pastor, la otra que Bueno, menciona pues yo la... digo costosísima porque, por ejemplo, hay personas que están acostumbradas a conseguir una Biblia en 50, 60,000 pesos, ¿cierto? 120,000 pesos. Y cuando hablamos de una Biblia que vale 280, 240, 500,000 pesos, pues a veces, o sea, lo digo como porque no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a comprar una Biblia con ese precio, ¿cierto? Sí, señor. Podría ser la cuota del carro. Aunque yo, por ejemplo, poseo dos Biblias que son costosas y gracias a Dios las tengo. De alguna manera ahí las tengo. Pero realmente fueron unos regalos hermosos que me hicieron. Pero sí Seguimos. vale, perdón, pastor, sí vale la ¿Sí? pena tratar de tenerlas, ¿no? Pero claro, Hugo. O sea, eso es lo que yo le he comentado a una alumna que ojalá yo pudiese tener una biblioteca con estas Biblias y con todos estos, digamos, Nuevos Testamento en griego. Sería excelentísimo. Claro que sí, la seguridad, la palabra que da esa Biblia. Y admirado, pastor, porque vemos que es el libro más traducido a casi en todos los idiomas, ¿no? Es O el, creo biblio, que el libro o es la biblioteca más completa que existe en cuanto al propósito de Dios. La Biblia, biblioteca de libros, varios Biblios. Perfecto, seguimos, mis pastores. Otra traducción, Bebelius 1524. Y Gerbelius, ya los vimos, ¿no? La portada que conseguimos en esta reedición es la de 1563. Mira, esta era la portada, 1563. Es excelentísimo ese historial de estas traducciones.
Simón de Colines, 1534. Impresor francés que trajo en su momento, dice, con el padre de Robert Estienne, fue creador por primera vez de la tipografía griega que tuviera acentos. Nos referimos al trabajo de imprenta. Hizo una edición crítica del texto griego tomando las ediciones de Erasmo, pero también la políglota complutense. O sea, este texto nace de la idea de revisar el texto Receptus, nace de la idea de Erasmo de revisar la Vulgata latina. Entonces, mire lo que esta investigación en lo que termina. Lo traen a la imprenta, ¿por qué? Porque es que a medida de que se iban haciendo copias y copias se iba perdiendo la originalidad. Vamos a ver por aquí otros editores. En 1536 al 1545 dice, encontramos aquí a Valderus, Plater, Tausian, Curio, Froben, Herbagius. Otras ediciones de Nuevos Testamentos basados en escritos bizantinos. Vamos a mirar por acá que tenemos esta información de Robert Estienne, 1546. Se las voy a leer. Escritor francés, conocimiento del griego y del hebreo. Sus obras del Nuevo Testamento griego son muy estimadas por la alta calidad de la tipografía. Ediciones, dice, difieren bastante de Erasmo. Las hace junto a su hijo, recopilan manuscritos de la familia bizantina, dice cerca de 16, ¿cierto? Dice también, dada hacia el texto de la políglota complutense, al margen de la edición de 1550. Hacen un trabajo, empiezan a realizar esta edición del Nuevo Testamento y dice se puede realizar un trabajo crítico sobre las lecturas del griego, anotaciones que llegaron desde 2194. Podemos decir que si bien se trata de textos de la familia Receptus, dice marca una alternativa en las ediciones de Erasmo. Y mire las ediciones, 1551, dice, es famosa por estar dividida ya en versículos. Biblias de diferentes ediciones, Biblias modernas. Y aquí se vienen otras ediciones, 1546, 1549, 1550, 1551, 1576, 1587 y 1550. Ediciones profundas de todo esto. Otros editores, 1549 y 1560. Vamos a ver otra lista. Vamos a ver a Prevos, Oporinus, Brilengurus, Crispin, Frochover y Barbarius. Otros que empezaron a realizar ese proceso. Otras traducciones. Benito Arias Montano, 1527-1598. Dice aquí que fue un humanista, políglota católico. Dice se gozó en la protección de la corona española Felipe II. Su campo se basó más que nada en el Antiguo Testamento, aunque también imprimió en 1571 una edición del Nuevo Testamento en griego siguiendo la línea de la políglota complutense. Esto no fue fácil, ¿no? Hubo el primer hombre que tradujo la Biblia al inglés, Tyndale. Este hombre fue quemado vivo por traducir la Biblia. O sea, las traducciones eran problemas. Esto no era tan fácil. Esto eran persecuciones enormes. Dice, le trajo grandes problemas personales
y hasta casi la misma persecución de la Inquisición española por publicar esta Biblia. Fue conocido personalmente por Cipriano de Valera, el cual se valió de su obra y de las ediciones de la Políglota Complutense. Dice, se había agotado esas versiones y Valera lo hace en la introducción de la Biblia del Cántaro. Otra Biblia excelente, la Biblia del Cántaro. Una Biblia que ustedes pueden tener y pueden disfrutar del original. Mire lo que escribe, mire lo que escribe. Habiéndose agotado todos los ejemplares de la mencionada impresión del cardenal, de tal manera que por ningún dinero se podría encontrar. Entonces dice, agradó a Dios movido de la misma misericordia que antes de inspirar en el corazón de Benito Arias, natural de Fregenal de la Sierra, ¿cierto? Por eso se llama, le decían Benito Montano, dice, el cual yo conocí estudiando en Sevilla, de lo que estamos hablando acá más exactamente, ¿cierto? Dice aquí, fue conocido personalmente por Cipriano de Valera, el cual se valió de su obra y de las ediciones de la Políglota Complutense, y ya se había agotado, y Valera estaba haciendo su investigación también, y consigue anclarse del trabajo que había hecho Benito. Esto es lo que está escrito acá y tiene alguna, o sea, difiere un poquito, pero es tomado, imagínate, de uno de los prefacios. Teodoro de Benza, 1519-1605, célebre reformador protestante, sucesor directo de Juan Calvino. Hizo 5 ediciones del Nuevo Testamento griego en 1565 e incluyó dentro del texto la división de capítulos y versículos. Continuación del trabajo de Estienne, ¿cierto? Estas, dice, divisiones figuraban margen, o sea, hacían las divisiones correctas, de una manera muy ordenada. Su edición más conocida fue la de 1598, la cual se muestra aquí en la foto. Descubrió el mismo año el manuscrito bilingüe griego-latino del siglo VI en el monasterio de San Irineo de León y presentó a la Universidad de Cambridge en 1581 dicho manuscrito que contiene los evangelios sinópticos y el libro de Hechos. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos son los evangelios que podríamos decir parecidos. Y se lo voy a explicar por qué. Son los evangelios que tienen más versículos textuales uno del otro, historias uno del otro. Por lo que vemos, Mateo de alguna manera se basa en Marcos, Lucas se basa en los escritos de Mateo y Marcos, y Juan, que es el evangelio donde ya está un poco más independiente, solamente incluye 7 milagros de Cristo para hablar de su deidad. Pero estos evangelios sinópticos son evangelios muy parecidos en sus versículos textuales y en sus historias. Eso es lo que significa evangelio sinóptico. Entonces aquí tenemos, como vemos, cerca de 21 editores medianamente reconocidos y existieron otros. Se encargaron de difundir el texto recibido en las imprentas en el siglo XVI, sirviendo como base de traducciones de la Reforma en casi 40 ediciones. Dice, muchos de ellos siguieron una línea independiente a la de Erasmo y con manuscritos propios, obviamente de la familia bizantina. ¿Por qué la familia bizantina? Porque la familia bizantina pertenecía prácticamente a ese sector de Bizancio, donde el imperio bizantino había estado hasta 1453, cuando el imperio otomano los conquistan, los derriban. Dice, los grandes problemas para los eruditos que cuestionan la veracidad del Textus Receptus dicen que no está en la lengua original y que son hasta el siglo X. Estas características que son vistas como negativas en realidad son evidencias de la providencia de que Dios preservó y preservará su palabra por siglos. Este es el Textus Receptus. Entonces, esas son las Biblias que las que vimos en el camino, que son Biblias que, bueno, pues han sido usadas para copiar otras Biblias, para hacer esa investigación.
para que nos llegue la palabra original. Pero eso es un pleito, eso ha sido un pleito de siglos, la originalidad de la palabra. Preguntas, Huguito, Daisy. Hola, hola. Ah, bien, pastor. Listo, perfecto. La clase queda grabada para que se pueda revisar. Y bueno, yo creo que en una clase como esta, pues lógico, no hay muchas preguntas porque tendríamos que leer, ¿no? Tendríamos que leer para poder hacer preguntas, pero en las siguientes clases yo les dejo este material y les dejo el video grabado, que se lo subimos a YouTube para que ustedes logren leer, comparar, y yo creo que ahí sí tener preguntas, porque ni yo en la primera lectura que le realicé a este material hace tanto tiempo, pues yo no lo comprendí exactamente. Eso es natural que esto, aquí hay una buena información. Bueno, Guito, si no hay preguntas, Daisy, los presentes, si no hay preguntas en este momento, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y yo creo que al ver el video y al hacer la lectura, pues sí surgirán, porque es que estos temas son un poquito como tediosos, complicados, hay que digerirlos realmente, pero ya está hecho el material. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Soberano y eterno Rey, maravilloso Padre, estamos delante de ti. Agradecemos totalmente, Señor amado, que nos hayas permitido exponer este tema, exponer el texto receptus, bendito Dios, frente, Dios mío, a las personas que están necesitando entender y comprender tu palabra. Nos cubrimos con tu presencia, con tu manto precioso. Y hoy declaramos que los cielos se abren, Padre, en el nombre de Jesús, para que venga tu bendición sobre nosotros en esta hora. Padre, gracias. Gracias por la compañía que nos das y gracias por tus bendiciones, Señor. Amén. Y amén, Jesús. Bueno, Daisy, Huguito. Dios le bendiga, pastor. Es que estoy aquí, ay, Dios mío. No te Pero yo veo a la preocupes. pastor y si tengo alguna pregunta, se la hago por Claro aparte. que sí. O al grupo lo puedes hacer, ¿o yo? Huguito, Ok, si alguna pregunta, al grupo con mucho gusto. Bueno, pastor. Bendiciones. Amén, bendiciones para Dios me los bendiga y gracias. Muchas gracias por la atención prestada hoy. Bendiciones.